César ha tenido una entrada bastante potente en el mundo del cómic con la publicación de su obra Ronson. Es un relato bastante intimista, muy cercano, sobre la vida, no sé si de tu padre o sobre tu infancia. Ahora lo explicaré. Ahora lo explicará, ahora lo va a explicar. Es un relato muy interesante. Yo creo que muchos de nosotros nos vemos identificados en esa infancia que él cuenta con momentos y tal, parece mentira, ¿no? Pero en muchos casos no se puede sentir cercano, identificado, porque le pueden haber pasado cosas similares o parecidas, ¿no? Entonces Ronson además destaca el arte de César Sebastián, es un dibujante espectacular, no tengo ningún pudor de decirlo. Me encanta su obra, pueden verla en la Casa Museo de Manolo Darias, que está recientemente ayer inaugurada al lado del Barranco. Hay una exposición monográfica dedicada a César, ahí tienen pues originales de Ronson y el proceso de trabajo de muchas de las páginas, de las portadas, los elementos que él ha guardado, ¿no? Y que le hacen evocar esa historia. Y bueno, también puede ser una experiencia muy interesante visitar la exposición, pero yo creo que más interesante va a ser dejarles ahora con César y que César les cuente pues lo que él quiera sobre su proceso creativo, sobre Ronson y sobre toda su obra. Una horita y luego continuamos. Gracias. Todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la introducción, Patricio, y gracias a todo el mundo por venir a la charla. Bueno, voy a intentar desentrañar un poco el proceso de creación de Ronson, que como ha dicho Patricio, pues es mi primera novela gráfica. No es el primer cómic que publico, pero sí que es el primer cómic ya de una cierta extensión. Y bueno, he titulado a la charla esta Retorno al pasado, que además de ser una fabulosa película con Robert Mitchum de género negro, es un poco un lema para describirlo un poco de qué va la obra, en cierto modo, ¿no? De que es una obra que aborda el pasado, nuestro pasado reciente en España, un poco la memoria del mundo rural, todo a través de la memoria de mi padre, a partir de la cual he realizado una obra que es de ficción, pero es verdad que tiene mucho de realidad, ¿no? de veracidad. Hay una cita que me gusta mucho abrir de Jorge Luis Borges, que decía que somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Algo que a mí me fascina mucho precisamente en la memoria es ese componente, digamos, poco fiable que tiene. Hay otros autores, también como Susan Sontag, que ha hablado mucho de fotografía, y ella decía que la memoria colectiva no existe, al igual que tampoco existe la culpa colectiva, que la memoria es algo estrictamente individual, aunque sí que es cierto que construimos un relato colectivo, pero la memoria en sí es difícil. Yo creo que el componente que tiene distinto a la historia, en el sentido de que es difícil comprobar si la exactitud de los hechos que recordamos, puesto que en el fondo estamos continuamente modelando nuestra memoria personal, va cambiando a lo largo de nuestra vida, incluso de forma imperceptible. ¿Puedes pasar? Bueno, esta es una fotografía que yo creo que también tiene un poco que ver con Ronson, porque al final Ronson bebe, como os decía, de la memoria de mi padre. Y aquí estamos mi padre y yo en las ruinas del castillo de Moya, que es un castillo muy cercano a la localidad en la que yo me crié. Yo me crié en Landete, que es un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, de la Serranía Baja de Cuenca, es decir, una de las zonas que ahora se habla mucho de la España vaciada, ¿no? Una zona rural, muy despoblada, bastante pobre históricamente. Y bueno, este es un castillo que se ve desde mi pueblo, está muy cerquita, y a mí me gustaba muchísimo transitarlo con mi padre, especialmente en verano. Solíamos subir en una Vespino vieja. Y me gustaba porque me fascinaban las ruinas, ¿no? Y creo que es algo que me ha acompañado hasta ahora, de una forma incluso muy inconsciente. Hasta que no me puse a hacer Ronson no me di cuenta de por qué me fascinan tanto las ruinas, ¿no? De que es un vestigio del pasado que proyecta nuestra imaginación, ¿no? De cómo fueron las cosas, a veces en torno a una ficción, porque la reconstrucción nunca es del todo fiable, y nos permite también imaginar el futuro, ¿no? De algún modo es como algo que sucedió y que ya no está ahí, y que permite que pues, en fin, especulemos, imaginemos, y es un poco lo que yo he intentado hacer con esta obra, y al mismo tiempo yo creo que es lo que hacemos todos cuando revisitamos nuestra propia memoria personal. Y bueno, esta es la primera página que abre el libro, y como veis, de hecho, ya es un poco una declaración de intenciones. Bueno, yo me crié en este pueblo que os decía, Landete, que es un pueblo de menos de 2000 habitantes, que es vivía ahí hasta los 13 años.
Y mi padre procede de Sinarcas, que es un pueblo muy cercano, de la provincia de allá de Valencia, pero del interior de Valencia, que es un poco como lo que se denomina la Valencia castellana, porque el paisaje pues vamos, netamente castellano, una zona pues eso, mayormente agrícola, y está repleto, ese entorno está repleto de ruinas, ¿no? Ruinas de antiguos edificios, de antiguos pajares, casas bastante viejas, que conviven en una extraña armonía, o no sé si armonía, quizás porque yo me acostumbro a verlo con la arquitectura del desarrollismo franquista, que son edificios generalmente bastante horribles e impersonales. Entonces, digamos que toda esta arquitectura derruida o semiderruida da cuenta de un pasado cercano en el que el modo de vida era otro, las gentes tenían quizá otra forma de entender sus labores o la cotidianidad, ¿no? Y ese vestigio que es tan permanente, tan visible, quería que fuese parte de mi obra, ¿no? Y esta es una antigua bodega que está a los alrededores de mi pueblo, con la que abro el cómic, pero al mismo tiempo yo no quería que Ronson fuese, digamos, un cómic retro o vintage o añejo en el sentido de que fuese una mera recreación nostálgica del pasado, sino que dialogase con el presente, que creo que es la principal virtud de las obras que abordan la historia reciente, ¿no? O la memoria personal, la memoria sentimental. Y por eso la página esta que preside el primer capítulo es una imagen de una ruina, pero que vemos a través de la pantalla de un móvil, ¿no? De un aparato contemporáneo. De algún modo lo que nos presenta es a un personaje que está rememorando su ya lejana infancia, ¿no? Pues acontecía hace más de 50 años. Bueno, estas también son dos viñetas que pertenecen al primer capítulo y que también de algún modo es una reflexión que yo pongo en boca al protagonista, pero que imagino que casi todo el mundo que haya vivido lo suficiente se ha preguntado alguna vez, ¿no? Dice algo así como: la exactitud y veracidad de estos recuerdos es, admitámoslo, muy dudosa. Lo que queremos recordar como verdadero suele coincidir con lo que nos es conveniente creer en cada momento, ¿no? Esto es algo que a mí me empezó a inquietar bastante, sobre todo cuando ya tenía 20 y pico años largos, cercano a mi treintena. Ahora tengo 36, bueno, voy a hacer 37 en un mes. Y me empecé a inquietar sobre todo porque, digamos que a esa edad ya uno percibe como un cierto recorrido vital. Creo que los niños en general, la juventud, no piensan mucho en el pasado porque su pasado está tan cercano que sus contornos están muy dibujados y al mismo tiempo no pueden encontrar ningún misterio en ello. Pero creo que cuando uno vive lo suficiente empieza a echar la vista atrás y le da un cierto vértigo de ver cómo tantas cosas han desaparecido ya, ¿no? Es como otra frase que me gusta mucho de Susan Sontag decía algo así como que toda fotografía es un memento mori, ¿no? Que es como un recuerdo de que toda realidad de algún modo se va a desvanecer. Pero también, en cierto modo, a veces imaginamos como nuestro pasado, nuestros recuerdos o incluso las fotografías como algo, como un reflejo de la realidad, de lo que fue. Y en el fondo sabemos que no es así, que nuestra interpretación de esas mismas fotografías, de esa misma información, digamos, el rememorar eventos ocurridos hace mucho tiempo, la interpretación es cambiante, incluso los matices, los detalles, cosas que creemos que son reales, en el fondo tenemos que admitir que no son así y que en el fondo cada vez que visitamos un recuerdo lo estamos reescribiendo, lo estamos modificando sutilmente. Y esto es una facultad de la memoria que a mí me fascina particularmente, ¿no? Porque creo que en cierto modo es una forma de ficción, pero es inevitablemente la única forma de ficción a la que nos aferramos como una verdad, con la que no tenemos que guiarnos en nuestra vida, ¿no? No tenemos ninguna otra información más fiable que nuestra propia memoria, ¿no? Bueno, Ronson, por supuesto, yo creo que como cualquier obra que se precie, no surge de la nada. Obviamente, uno no se convierte en historietista de la noche a la mañana. Es una profesión difícil en general y adquirir unas ciertas destrezas suficientes como para poner en pie un proyecto ambicioso requiere, pues, de haber hecho muchos trabajos previos, como es mi caso. Yo fundamentalmente me he dedicado a la ilustración, también he publicado cómics. Hasta entonces había publicado pues, cómics más cortos, de menor extensión. Pero bueno, había algunos trabajos que hice, no fueron encargos, fueron todo como proyectos personales, sí, prácticamente todos proyectos personales de pequeña envergadura, en los que, digamos que de algún modo yo iba reflejando mi interés o mi fascinación por esto de la memoria y el echar la vista atrás con una cierta edad, ¿no? Este es un cómic que es una tira, como veis, son solo 6 viñetas, que narra pues, una reflexión de Kim, el autor de cómic, en fin, lo conoceréis por Martínez del Facha o El arte de volar,
que vino a presentar una obra suya que se llamaba Nieve de los bolsillos, una obra que habla de un año que él pasó en Alemania cuando era muy jovencito, que emigró y trabajó allí. Entonces él, en esta presentación, claro, es un hombre ya que tiene cierta edad, ahora que tendrá pues más de 80 años, o 80 años por ahí, aunque se conserva estupendamente. 82. 82. 3. Sí, sí, como bien lo sabéis. No le gusta que se lo digan, ¿no? Aparenta menos, ¿eh? Bueno, pero decía eso que se sorprendió al echar la vista atrás de la cantidad de cosas que recordaba, ¿no? Y que de algún modo pues, el contar esa historia le da un pretexto para ahuyentar fantasmas, ¿no? Sus fantasmas. Es decir, que es verdad que con el paso del tiempo, con la edad, pues uno acarrea una serie de heridas y de cosas, ¿no? Que le pueden producir un cierto malestar en su vida, y es verdad que el tener un motivo, ¿no? para reflejarlo, para un proyecto vital como es hacer un cómic, es verdad que puede de algún modo ahuyentar esos o te permite a lo mejor una perspectiva nueva, ahondar en los porqués y te da un motivo, sobre todo, para despertarte cada día y ponerte a trabajar, que eso ya es algo, ¿no? ¿Puedes pasar? Perdona, ¿el otro es Álvaro Pons? El otro es Álvaro Pons, sí, era como el maestro de ceremonias. Entonces, quien hizo esa reflexión a mí se me quedó grabada, y entonces cuando volví a casa me hice el cómic, ¿no? Y bueno, y aquí hay un par de historietas más. Esta también es de una página solo, esta es de, creo, 5 páginas, una cosa así. Esta es también, de nuevo, viendo un documental de Neil Young, que es un músico que a mí me encanta, pues él también reflexionaba, ¿no? Decía que no se reconocía en la persona que compuso algunas de sus canciones más famosas, ¿no? Como, pues eso, que de esa etapa de los años 60 le parecía tan lejana que decía, no puedo revivir esa sensación de estar ahí, ¿no? O sea, de algún modo las canciones me proyectan a aquella época, pero yo ya no soy esa persona, ya no me puedo sentir totalmente identificado, ¿no? Y eso es algo que también que me fascinaba mucho, ¿no? De cómo realmente las obras de arte, o las fotografías, cualquier cosa incluso plenamente accidental que no pensamos que puede tener una importancia en el futuro, de algún modo es un retrato fiel de un yo en un momento muy concreto, que no tiene por qué ser un yo del futuro, porque como os decía, pues yo creo que todos tenemos esa percepción de que estamos en continuo cambio, ¿no? En continua transformación. Y este es otro proyecto que hice. Esto sí que fue un poco medio encargo a mi hermana, pero un proyecto suyo de una revista, y me propuso hablar de la adolescencia y de la infancia, ¿no? Entonces, a través de objetos o cosas que me hubiesen pertenecido, me hubiesen marcado en un momento concreto. Y también creo que es la única cosa que he hecho que puede ser más o menos autobiográfica, aunque yo no aparezca literalmente, pero mi retrato aparece reflejado en un montón de objetos y cosas que, como tecnología un poco obsoleta, como ese ordenador que aparece en la parte de abajo, en el que hablo de cómo la primera vez que me conectaba a internet tenías que conectarte con un módem, entonces la conexión telefónica desaparecía, hacía ese ruidito característico. En fin, algunos de los cómics que me marcaron en mi adolescencia. Tengo una serie de cosas sobre las que eché la vista atrás y yo mismo también me sorprendía, ¿no? De que no hacía tanto tiempo y sin embargo eran bastante diferentes. Bueno, en cuanto a influencias, como Ronson, como decía, pues es un cómic que habla de la memoria del mundo rural, o sea, de la memoria de la región de la que yo procedo. Y creo que hay grandes cómics aquí en España que han trabajado sobre todo sobre el tema de la memoria y también sobre la infancia, sobre hechos traumáticos. Algunas obras que, por ejemplo, que yo creo que son conocidísimas, por supuesto podría nombrar cientos de influencias más. Quizás estas las pongo porque son tal vez más evidentes de lo que yo hubiese imaginado, porque cuando la gente leía a Ronson pues le recordaba un poco pues, a Paracuellos de Carlos Jiménez, que es una de las grandes obras maestras del cómic español, y que es verdad que ese sí que habla del trauma de la posguerra, de un periodo de la posguerra más inmediata, de una infancia rota por la posguerra, y en mi caso no he llegado hasta ese punto, no es algo tan traumático. De hecho creo que mi cómic tiene muchos momentos felices también, incluso bastante humor, aunque creo que Paracuellos también tiene bastante humor y eso me gustaba, ¿no? Pero en el fondo es un retrato de la infancia, que es un periodo que a mí me fascina mucho, me parece que es el periodo más puramente literario, poético, porque uno está virgen, todo le parece nuevo, cualquier imagen la almacena de una forma muy vívida para el resto de su vida. Hay una frase también de una poeta que me gusta mucho, de Louise Gluck, que decía algo así como que vemos el mundo por primera vez durante la infancia y que todo lo demás es recordar, ¿no? Que en el fondo, aunque veamos nuestras mismas calles donde nos criamos, otro tipo de tecnología, las mismas gentes una y otra vez, en el fondo las comparamos continuamente con la primera imagen que conservamos de ellas, ¿no? Y bueno, y El arte de volar, que también es otra obra maestra, la que decía antes de Kim, que aparece por segunda vez en mi presentación, o sea, no lo había pensado, pero es verdad.
que es un cómic pues, bueno, que recorre un poco todo el siglo XX español a través del relato que hace Antonio Altarriba y Kim, ¿no? sobre el padre de Altarriba, ¿no? Que también es un cómic muy, muy duro. A mí me impactó cuando lo leí, me marcó mucho, ¿no? También en cuanto a literatura, bueno, mucha gente también al leer Ronson, al ser un cómic enmarcado, como decía, ya en este caso pues en la posguerra más tardía o ya traspasada un poco la posguerra, pero bueno, que la posguerra española fue interminable, y también ser un relato de infancia, de una infancia rural, inevitablemente pues mucha gente pensaba en El camino de Miguel Delibes, que también es uno de mis escritores favoritos y me parece también una obra maestra. También un cómic pues agridulce, digamos, que tiene momentos muy entrañables, que tiene momentos muy duros. Me gusta mucho el tono de Delibes en todas sus novelas, cómo digamos, construye personajes entrañables con los que tiene mucha piedad por sus propios personajes. En fin, creo que es un maestro de la literatura y me ha influido mucho. Y otro autor que también me ha influido mucho, yo creo, es Luis Landero, que es un autor contemporáneo, bueno, todavía está en activo, por supuesto, haciendo libros fabulosos. Y me gustaban especialmente sus libros con un tono más autobiográfico, porque él también es, digamos que comparte mucho con mi padre, en ese sentido, con la generación de mi padre, en que él fue un chaval que se crió en un pequeño pueblo, en su caso de Extremadura, y emigró a Madrid siendo ya adolescente o siendo el final de su infancia o algo así. Entonces, de algún modo, él conserva ese recuerdo de su infancia como una especie de infancia paradisíaca en el campo, ¿no? Y también, pues eso, todos sus personajes, su forma de retratarlos, me parece fascinante, ¿no? Esa mezcla de humor, de dureza también, y bueno, de algún modo he bebido, no sé si consciente o inconscientemente, de su literatura. Y bueno, también imagino que por la estética, por los temas, por la forma que tengo de abordarlos, mucha gente también le ha recordado pues, el cine neorrealista, el cine italiano. Pues aquí he puesto pues, Roma Ciudad Abierta, que también para mí es una de las grandes películas que he visto en mi vida, de Roberto Rossellini, y Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, que también es un clásico del cine español. Hay una cosa más allá de, por supuesto, los temas, de la dureza de las condiciones de la gente, del retrato de la gente a pie, no de grandes personajes ni grandes acontecimientos, sino el retrato de los sujetos que han sido un poco marginados de la historia, que es lo que a mí me interesa realmente. No me interesan tanto los grandes personajes de la historia, sino la gente un poco como yo, como mi familia, toda la gente que ha sido un poco ninguneada en gran medida. Los pequeños detalles de sus modos de vida, porque todas estas películas están repletas de detalles a veces etnográficos, cosas que de algún modo retratan a las gentes o la cotidianidad de las gentes, ¿no? Y también hay algo, yo creo, en la filosofía de este cine y también de la literatura que he puesto anteriormente, que me interesa especialmente, que es un cine, digamos, que emplea recursos propios de un lenguaje muy popular, tiene una vocación popular, tiene una vocación, no por ello menos sofisticado, porque es un cine, yo creo, muy, muy sofisticado, pero digamos que no impone el ego del artista o la voluntad de patar o de innovar o de experimentar sobre el relato. Digamos que el peso del relato es tan grande que todo lo demás tiene que obedecer, tiene que estar un poco supeditado a los temas tratados, ¿no? Y también hay una cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de Rossellini, que él comentaba en alguna ocasión, y es que nunca trabajaba con un guión fijo, ¿no? Como nunca tenía muy pautado lo que iba a rodar cada día, sino que daba siempre mucho margen a la improvisación, ¿no? o a las pruebas. Sí que tenía claro el camino que iba a trazar, sí que tenía claro, obviamente, la psicología de sus personajes, tenía claro, en fin, una serie de cosas, pero no lo tenía todo extremadamente pautado como podía ser, yo que sé, un Hitchcock o un Kubrick. Era un cineasta que permitía que la vida y lo imprevisible penetrasen en su obra, ¿no? Y yo he elaborado un poco Ronson de la misma forma. Digamos que yo tenía un mapa del libro bastante claro y una serie de temas, personajes, etcétera, pero el cómo lo iba hallando un poco por el camino, de forma que dibujaba y escribía un poco a la vez cada capítulo, ¿no? Concebía cada capítulo. Ahora voy a hablar un poco más del proceso. Bueno, en primer lugar, claro, dado que esta historia surge pues, de incontables conversaciones con mi padre a lo largo de los años, al principio cuando uno es niño y escucha a su padre y dice, oh, qué pesado, ya está contando otra vez la batallita y no sé qué, pero como decía, pues llegado a cierto punto uno se da cuenta de que, hostia, estas cosas que me está contando realmente son fascinantes porque son algunas muy extrañas, o sea, muy ajenas a mí, ¿no? E incluso algunas escandalosamente bestias, algo que sería impensable que ocurriese hoy en día. Es decir, que lo que daba un poco cuenta es que la normalidad, la cotidianidad de su época, de su infancia,
era algo que hoy en día sería impensable, ¿no? Y el hecho de que algo pase de ser totalmente normal y totalmente inane a que pase a ser algo extraordinario, creo que también es fruto, pues, precisamente de esa revisión que hace la memoria. Y entonces empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que me contaba mi padre, ahí podía haber una historia. Y lo primero que hice fue primero entrevistarme con él y grabar conversaciones. Además, esto siempre cuento pues, que le grababa de forma clandestina, o sea, él no sabía que yo le estaba grabando, entonces yo le preguntaba por cosas y colocaba un teléfono móvil con la grabadora y le decía, oye, cuéntame no sé qué, entonces él se ponía a hablar y entonces, claro, yo le iba grabando todo y ya más tarde cuando le dije que estaba haciendo el cómic primero se asustó, dijo, pero ¿cuándo me has grabado? No me he dado cuenta. Y luego también me dijo, pero ¿a quién le va a interesar todo esto que te he contado yo? Que esto no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa mía que no... yo creo que él, como suele pasar con lo que decía antes, ¿no? De que todas estas personas que están un poco, que no tienen un gran protagonismo ni grandes logros en la historia, piensan que su vida carece de interés, ¿no? Entonces para mí eso es, hacer este cómic es como una forma de rebelarme ante esa idea, ¿no? Yo pienso que sí tiene interés, ¿no? Y bueno, y básicamente lo que hice fue, si puedes ir pasando, tomé, a partir de esas conversaciones grabadas, fui transcribiendo notas, no las transcribí por supuesto literalmente, pero transcribí un montón de notas de forma bastante exhaustiva para tener un registro que yo pudiese luego manejar, modificar, tomar, subrayar en colores dependiendo de personajes, pues tenía una serie de técnicas para poder clasificar toda esa información, porque ese volcado de la información, eso me fascinó que fuese tan caótico. Es como cuando piensas en la memoria, el relato de la memoria es lineal, pero cuando lo ves desplegado físicamente en una libreta, te das cuenta de que los recuerdos no son más que una telaraña caótica y que la conexión de un recuerdo con otro no obedece a razones a veces lógicas, ni cronológicas, ni nada por el estilo, sino que a veces uno relaciona un recuerdo con otro de manera casi azarosa o misteriosa, ¿no? Y entonces, justo yo pensaba al principio que Ronson iba a ser un relato, digamos, con una estructura más lineal, más tradicional, más aristotélica, de introducción, no de desenlace. Pero al observar todas estas notas desplegadas me di cuenta de que justo lo que a mí me interesaba de este relato no era que fuese lineal, sino todo lo contrario, que eran una colección de episodios dispersos, que la naturaleza de la memoria es digresiva, es caótica y que el relato, pese a que no puedes obviamente reproducir el propio caos de la memoria porque sería probablemente ininteligible, tampoco quería pervertirlo del todo y forzarlo dentro de una narración así como muy tradicional. Entonces lo que hice fue pues, organizar en torno a capítulos. Cada uno de estos capítulos trata un tema o aborda un tema, pero no de manera explícita y ensayística, sino que me permite aún así hacer saltos y comentarios a veces un poco, que pueden parecer un tanto extemporáneos, porque a mí me parece que es lo que daba interés también a los relatos. Bueno, aquí, de hecho, otra página en la que el protagonista reflexiona en torno a esto, dice, ¿por qué un puñado de historias e imágenes fragmentadas y aparentemente inconexas dejaron una huella tan profunda en mí? ¿A qué razones misteriosas obedece este complejo entramado que construimos en la mente a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué no podemos mantener vivo el recuerdo de algunos momentos felices, ni tampoco difuminar hasta el olvido los acontecimientos más dolorosos? Bueno, esto es algo que a mí, claro, me fascinaba, ¿no? Y que me parece que es así, ¿no? Que a veces no podemos reconocer el por qué recordamos episodios que son totalmente anecdóticos, que son totalmente irrelevantes, y a veces el recuerdo de algo importante nos esquiva, ¿no? Y bueno, eso yo me di cuenta sobre todo también al transcribir todas estas anécdotas de mi padre, ¿no? Él tenía como un recuerdo recurrente y un relato recurrente de algunos episodios que eran muy concretos, muy específicos. Recuerdo un día, un momento concreto, y sin embargo, la mayor parte de los recuerdos se construyen por acumulación, por recurrencia, ¿no? Es decir, que uno recuerda despertarse todas las mañanas, como yo, ¿no? Y desayunar leche con galletas mientras veía la televisión y no sé qué. Eso no ocurre un día, lo recuerdo como una sola imagen concreta, pero en el fondo sé que eso ocurrió cientos y cientos o miles de veces a lo largo de mi infancia, ¿no? Y sin embargo sé que hechos extraordinarios que recuerdo que ocurrieron, pero no recuerdo los detalles, ¿no? Entonces eso es algo que me parece fascinante, y que el cómic además tiene una cierta capacidad de concretar mucho más incluso de lo que es capaz de concretar la memoria personal en torno a una imagen tan concreta como son trazos y manchas sobre un papel, y al mismo tiempo el dibujo, al no estar sujeto a la obediencia de la realidad como la fotografía, puede permitir cierto grado de abstracción, diluir, borrar, eliminar, y eso me parece que es muy interesante, porque creo que en ese sentido el cómic es especialmente idóneo para abordar la memoria personal.
Bueno, en cuanto a la documentación, en la exposición que está en la casa de Manolo Darias hay una pequeña muestra de fotografías que yo empleé. Por supuesto, muchas de las fotografías las extraje de internet porque eran documentación sobre cosas de las cuales no tenía una fotografía, pero muchas de ellas sí que las extraje del álbum de fotos de mi familia, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tiene un álbum de fotos familiar que resulta entrañable y que de nuevo también a mí me guió mucho a la hora de construir la historia, ¿no? Porque uno puede tener una idea preconcebida de lo que quiere hacer, pero de repente observa esas fotografías y esas fotografías dan testimonio de momentos, de personajes, de cosas que eran importantes para esta gente, sobre todo porque uno, en esa época sabemos que no se hacían fotografías a todas horas como ahora. Ahora creo que por pura acumulación, por sobreabundancia, la fotografía se ha devaluado de algún modo, ya no tiene como el valor tan precioso que tenía en el pasado, ¿no? Entonces, yo creo que las fotografías eran como un testimonio de como intentar atesorar algo que sabemos que se va a perder de algún modo, pero que queremos conservar para la posteridad, ¿no? Y también ocurría con algunos objetos insignificantes, ¿no? Que creo que todas estas fotografías lo que ocurre es que cobran un nuevo significado con el paso del tiempo. Al igual que nuestra memoria personal, cada vez que visitamos un recuerdo lo reescribimos, no significaba lo mismo esta fotografía cuando lo hicieron, este es mi abuelo con mi padre, en una yegua que era de mi bisabuelo, y ahí igual que una burra mi padre y mi tía, no era lo mismo que lo que significa ahora, lo que puede significar para mí o lo que significará seguramente como valor documental para generaciones posteriores, ¿no? Entonces, bueno, esto me parecía especialmente interesante. Y una de las cosas también que me di cuenta era que algunas fotografías que yo pensaba, bueno, no sabía hasta qué punto podían ser específicas de mi familia o concretas, me di cuenta que eran cosas muy recurrentes. Por ejemplo, me sorprendí mucho cuando me quise documentar sobre cómo era la cosecha, la trilla, algunas de las labores del campo en aquella época. Me di cuenta que había muchas fotografías en internet para documentarme, de la trilla, de niños subidos a la trilla, con un tipo llevando, pues, sentado en una silla, ¿no? En la era, dando vueltas a la era y demás. Había muchísimas fotografías. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué la gente decía hacer fotografías en este momento? Obviamente, pues porque la cosecha era un momento muy feliz, en el que participaba además toda la familia, era un momento que, bueno, habías cosechado, habías cogido, a salvo de las inclemencias del tiempo, todo el trigo, la cebada o lo que fuese, y era casi un momento de celebración, que era de trabajo, pero era un poco de celebración. Y también ocurría con estas escenas bueno, la madre, típica escena de la madre bañando en el barreño a sus hijos. Cuando hice este cómic me sorprendió porque bastantes personas me enviaron fotografías similares diciendo, mira, yo también tengo una foto cuando yo era pequeño, mira esta foto de mi padre que también lo está bañando mi abuela y cosas por el estilo, ¿no? Entonces me parece que eso es una cosa muy bella, que crea una especie de conexión. A veces estas cosas no se hablan hasta que se publica una obra y de repente hay como un discurso compartido, permite en la obra un cierto debate, una discusión o un diálogo. Y de algún modo pues damos más valor a nuestra memoria personal, ¿no? Que a veces pasa un poco por alto porque de nuevo pensamos que igual que es algo un poco insignificante. Esta es una de las fotografías que utilicé como referencia, que también es de una tía mía, y alguna otra fotografía, eso es de mi pueblo, que ahí está pues mi abuelo, el cura, un tío mío, otro tío mío que era falangista, en fin. Un señor en una bicicleta de estas antiguas que me parece muy curioso, ¿no? Bueno, también todas estas fotografías, por supuesto, me ayudaron a reconstruir, como decía, pues la geografía de un pueblo que ha ido cambiando bastante, sobre todo porque muchas de las casas de labriegos de la época pues han sido derribadas o han sido modificadas, se ha construido obra nueva y yo lo que quería era pues algo tan concreto como no he visto nunca las calles de mi pueblo sin asfaltar. Claro, mi padre se crió en un mundo sin asfaltar, entonces me parecía importante reconstruirlo lo más fielmente posible. Sobre todo porque, aparte que soy bastante admirador de la precisión en la documentación, creo que cualquier otra persona que sí que vivió esa época, porque yo igual no puedo compararlo, pero si en algo te equivocas te pueden decir, oye, esto no era así, de algún modo pues los sacas de la historia. Entonces esto me preocupaba bastante. Bueno, había algunas fotografías más, la clásica que te hacían en la escuela con el aguilucho franquista y bueno, mi tía y mi padre, que si se enteran que estoy poniendo estas fotografías me matarían seguramente porque les haría mucha vergüenza, pero a mí me parece que son súper entrañables y bueno, además mi padre tenía esa cara como de puro asustado, ¿no? Haz como que estudias, y mi padre pues claro no le salía porque nunca fue un buen estudiante, entonces nunca supo simular que estudiaba porque nunca lo hizo realmente, así que ya pues pasa.
Bueno, por supuesto, además de todas estas fotografías de mi álbum familiar y algunas otras fotografías que que encontré en internet, también yo mismo realicé muchas fotografías que luego empleé como referencia para el libro. Como os decía, pues muchas de estos lugares, estos pajares semiderruidos, muchos de ellos, claro, eran pajares ya en la época, pero muchos ya estaban derruidos para entonces, o sea, porque además, digamos que el momento en el que yo retrato en Ronson, digamos que era un momento bisagra, ¿no? Era un momento en el que toda la cultura campesina, que era una cultura milenaria, pues estaba extinguiéndose progresivamente debido a la implantación de una nueva tecnología. Entonces, claro, el arado romano, la hoz y la zoqueta y demás eran herramientas que se habían utilizado literalmente desde la época romana o antes y vieron su fin justo coincidiendo con la infancia de mi padre. Esto que fue una cosa como una desaparición silenciosa probablemente de la cultura más rica que ha existido, porque ha sido compartida por diferentes civilizaciones a lo largo de miles de años, se produjo, como digo, pues de una manera silenciosa y discreta, ¿no? Entonces eso me parecía como una cosa muy devastadora, muy triste. Pero bueno, las ruinas me parecen una cosa como muy... que, de nuevo, que proyectan nuestra imaginación, que son muy evocadoras. Esto ya lo hacían los pintores románticos, ¿no? Estas escenas de ruinas que son como un recuerdo de que todo se desvanece, como decía, y que dan testimonio también de lo que ha ocurrido antes que tú. Eso también me parece importante, porque desgraciadamente somos un país que tiene una memoria muy corta y despreciamos a veces el pasado, lo miramos por encima del hombro, incluso miramos por encima del hombro a gente de generaciones anteriores. Incluso a veces ahora mismo hay como una especie de pugna generacional de los boomers son idiotas y la generación Z también y no sé qué. Todas estas cosas a mí me parecen discusiones un poco estériles y yo creo que lo interesante es justo ponerte en la piel del otro y comprender un poco el pasado, tu pasado reciente y no juzgar generacionalmente, sino intentar comprender, aunque tengas luego muchas diferencias seguramente, pues eso es inevitable, ¿no? Toda generación además tiene casi el deber moral de rebelarse un poco ante el anterior y construir su nuevo presente, pero no por ello despreciarlo todo, ¿no? Bueno, otras de las fotografías que realicé, algunas de ellas, bueno, esta del cementerio literalmente la empleé para el capítulo final del libro, algunas de ellas las hice ya deliberadamente como documentación, otras no, otras sencillamente pues hacía fotografías y luego me daba cuenta de que podía utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía que es de mi padre en una finca de un tío mío, que tiene ahí pues una balsa y demás, en esa zona pues hay pues obviamente muchos árboles, mi tío tiene como una zona emparrada, y estas fotografías en las que la luz está como filtrada, tamizada a través de las hojas de los árboles, me di cuenta que era algo que me parecía bellísimo, muy propio además de esa zona, y que podía utilizar como un recurso gráfico que finalmente empleé pues, en la cubierta, ¿no? del libro. Y bueno, pues como decía, algunas otras fotografías que directamente saqué de internet, ¿no? Porque pues además esto también era una cosa muy recurrente, encontré muchas de estas fotografías de pues, gente en las ferias disparando al blanco y se hacían a veces fotos, también te hacían fotos, ¿no? Entonces, algunas las empleé sencillamente para reconstruir aunque esto yo lo he llegado a hacer también en mi pueblo, o sea que no podía sacar una foto hasta yo mismo. Y bueno, otra cosa que me fascina y que está muy presente en Ronson es lo que decía de los objetos, de la cotidianidad, de cómo objetos que son un poco de la cultura de desecho, de la cultura de consumo, que no están diseñados en absoluto para ser preservados, que no tienen en teoría ninguna ambición artística, sin embargo, yo creo que el arte a veces no surge de la ambición o de la deliberación del artista o del autor de la obra, sino que a veces es una cosa que no es premeditada. De hecho, la propia noción de arte es algo muy nuevo en comparación con lo que es la historia del arte, ¿no? Y a mí me gustan mucho algunos de los diseños, el diseño gráfico o el diseño de producto, de los productos de la época, porque tiene una gran capacidad de evocación, ¿no? O sea, automáticamente cuando ves este tipo de cosas te proyectan al pasado, ¿no? Entonces, para un autor de cómic es súper útil porque alguien ve eso y automáticamente se imagina el periodo. O sea, digamos que hay un fuera de cuadro, hay un fuera de lo que estás viendo que lo proyecta a tu propia imaginación y uno cuenta con ello, ¿no? Entonces lo de los chicles bazooka, por ejemplo, me parece una cosa muy simpática. Y luego pues muchas de estas también imágenes recurrentes, ¿no? Como pues aquí se puede ver la típica carretilla, ¿no? Con el tipo que vende chucherías o helados o lo que sea. Lo que comentaba antes de la trilla, ¿no? Este tipo de fotografías encontré muchas y me pareció una cosa como muy curiosa y la verdad es que me ayudó a recuperar o a reconstruir algo que yo no había visto, claro, porque yo obviamente yo nací en el año 88 y esto hacía ya tiempo que había desaparecido, pero
Y claro, yo tuve pues, que hacer esa labor de reconstrucción a través de fotografías y luego, por supuesto, el dibujo, ¿no? que me parece que es lo más fascinante. Otra frase que es de Susan Sontag, que me gusta mucho, que decía: recordar es cada vez más, no tanto recordar una historia, sino ser capaz de evocar una imagen. Y es verdad, yo creo que que recordar pasa casi siempre por lo visual, ¿no? Y entonces el cómic yo creo que por eso es una herramienta tan útil también para recordar. Y bueno, en algunos de estos, aquí veis todo colección, fue mi gran aliada a la hora de encontrar. Tengo que hacer un monumento a todo colección y a eBay, porque encontré muchas cosas que, claro, que no había forma. ¿Quién va a hacer una fotografía de una caja de cerillas y la va a poner en internet? ¿Para qué? No la vas a poner para nada, excepto si la quieres vender. Entonces, algunas cosas las compré, pues ya como tener, que de hecho en la exposición también hay un montón de pequeñas reliquias del pasado que hay en unas vitrinas. Pero bueno, en todo caso me sirvió mucho como, esto no lo tengo por ejemplo, pero me sirvió como documentación, y continuamente mi padre me hablaba pues de una caja de cerillas y encontraba modelos y se los enseñaba, le decía, ¿pero cuál es? Me decía, ese es el que yo recuerdo, vale, ok. Y me parece muy guay, además, este diseño muy moderno para lo que era la época. Y bueno, otro aliado para la documentación fue Google Maps, que claro, yo no estaba en mi pueblo, iba continuamente, visito mucho mi pueblo, pero claro, yo estaba en Valencia trabajando, de modo que tenía a veces que reconstruir. Por ejemplo, mi padre me hablaba de la fuente que hay en una placetilla ahí en mi pueblo. Esa fuente era la que estaba en la plaza. Luego lo que pasa es que la trasladaron de sitio. Y claro, yo quería dibujar esta fuente porque aparte me gustaba mucho, tiene como 3 caños, es como muy así viejuna y tal. Entonces dije, bueno, pues me meto en Google y la reconstruyo. Entonces, pues a partir de ahí, de ese modelo de fuente, luego por supuesto cambié algunas cosas y tal, pero bueno, ahí como veis, los caños y todo los hice de lo más fiel que pude. Y ya por último, esto sí que mi padre me mataría, si ve que he puesto capturas de una videollamada en la que me explicó cómo coño jugaban a los chavos. Me decía, pero vamos a ver, explícame la mecánica del juego. Entonces mi padre está ahí, como he dicho, estoy abajo en batín con la videollamada y yo haciendo capturas de mi padre, pues simulando el juego, y él también en pijama ahí en el salón. En fin, así que me deshereda sin de esto. Pero bueno, la verdad es que me sirvió, porque era un juego con una mecánica muy compleja y claro, si no lo ves, si te lo describen, ahí yo creo que también ves un poco los límites de, por ejemplo, el lenguaje literario ahí está muy limitado, porque tú describes esto y por muy fielmente que lo describas, es casi imposible que alguien se haga una idea segura, fija, de cómo era. Sin embargo, si lo ves, automáticamente no cabe duda de cómo se hacía, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco pues el proceso del dibujo, bueno, yo trabajé casi todo el libro prácticamente, excepto el prólogo y el epílogo, sobre una retícula así de 6 viñetas, como la que veis, que me parece que es una forma muy... Bueno, que facilita en cierto modo mi trabajo, pero al mismo tiempo también es una experiencia muy inmersiva para el lector, es una forma de lectura inequívoca en la que la página tiene una estructura fija, entonces te sumerges por completo, no estás preguntándote cómo funciona la página, sino que directamente pues estás totalmente metido. Eso es algo que a mí me obsesionaba bastante, porque yo pensaba, bueno, este cómic quiero, en cierto modo es un homenaje a la gente de mi pueblo, en fin, a mi familia, a mi padre, etc. Entonces quiero que ellos que no han leído cómic puedan leerlo y puedan leerlo sin dificultad, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaba casi siempre pues haciendo un boceto como el que veis ahí. Bueno, este ya es igual un boceto un poquito más avanzado. El primer garabato es una cosa ininteligible que no puedo ni poner aquí porque no la entiendo ni yo, como diría Rajoy con su letra. Y bueno, y ya sobre esto ponía algunos textos y posteriormente pues iba pues eso, refinando un poco el dibujo. El dibujo está hecho digitalmente, lo que es el lápiz, lo trabajo digitalmente porque, como decía, como no trabajo sobre un storyboard ni sobre un guión dado, o sea, muy fijo, el trabajar así me permite coger y mover cosas de sitio, escalarlas, etc. Y entonces es mucho más práctico. Aquí podéis ver, de hecho, un par de viñetas, el proceso. Este es como un primer boceto, una primera aproximación. Aquí un poquito más refinado. Y aquí ya pues sería como el lápiz definitivo. Luego lo que pasa es que la tinta sí que la realizo tradicionalmente. Bueno, y aquí sería ya como el acabado con la rotulación. La rotulación también la hago manualmente, que ayer ya me hicieron saber que estoy un poco majara por hacerla así. Porque es verdad que es muy laborioso y además es verdad que Ronson tiene mucho texto. Entonces pues es trabajo, pero a mí me gusta porque, no sé, consigo que se integre todo muy bien y calculo muy bien así el espacio que va a ocupar el texto. Además, como aquí no hay cajas de texto, está todo metido en la viñeta, tenía que componer de forma muy cuidadosa cada viñeta para que no hubiese superposiciones incómodas. ¿La rotulación no es mecánica? No, es manual, sí, está hecho con... Pues haces las letras idénticas. Casi. Casi. Yo me he fijado y digo...
Bueno, y aquí otra viñeta más también, pues eso, recrear una cocina. Claro, a partir de esto, por ejemplo, no existe, igual que en la estancia anterior, la viñeta anterior, no existe ninguna habitación que sea exactamente así. La construí pues un poco en base a un boceto, una construcción primera, ¿no?, de perspectiva, y poco a poco iba añadiendo detalles, pues viendo diferentes fotografías de, hostia, pues aquí había, pues fíjate, una orza, una vasija, un cesto, un no sé qué. Y la verdad es que esto es de lo primero que vio mi padre, porque mi padre no vio nada hasta el final de la obra, y leyó un par de páginas que eran estas, esta y otra, la siguiente, y me llamó súper emocionado y me dijo que era tal cual lo recordaba. Entonces a mí me dio mucha alegría, porque yo tenía auténtico pavor de estar haciéndolo fatal. Y bueno, esto ya sería la viñeta tinta, que bueno, lo tenéis en la exposición, que tiene más o menos este tamaño, que aquí, claro, pues lo habéis ampliado y parece que tiene mucho más espacio, pero a veces es un trabajo muy de miniaturista, ¿no? Y bueno, aquí pues una muestra más trabajada, normalmente las páginas así de 2 en 2 para ver cómo se confrontan, cómo funcionan uno junto a la otra, aunque en realidad casi nunca dialogan mucho entre sí, pero sí que hay algunas pequeñas sutilezas, algunos pequeños juegos entre una página y la siguiente, ¿no? De cómo funcionan enfrentadas unas a otras. Por ejemplo, hay una página en la que muestro cómo una mujer que fumaba en la época, que era una mujer de circo ambulante, y que los niños contemplaban cómo fumaba porque era una cosa escandalosa, ¿no? Para en aquella época, en aquella región, una mujer fumando eso era de ser poco menos que una puta, así de claro, ¿no? Y en la siguiente página, justo viñetas opuestas, muestro a un chaval que es un adolescente fumando con total normalidad. Entonces, claro, cuando ves a una mujer fumando, que es un escándalo, y un chaval de 15 años fumando, y es una cosa normal, pues automáticamente piensas, bueno, aquí había algo que muy normal no era, ¿no? Y bueno, esto soy yo en mi mesa de dibujo, pues un poco acabando las páginas, como veis. Las páginas las tenéis en la expo, pero bueno, son páginas así de gran formato, porque me resulta más cómodo para poder meter bastante detalle en cada página, trabajar un formato así grandote. Y trabajo pues eso, con tinta sobre papel, de una manera muy tradicional, o sea, no hago ningún tipo de innovación ni nada por el estilo. El color sí que lo hago digitalmente, es lo único, pero bueno, esta parte es todo tradicional. Y bueno, ya para acabar, la cubierta, que mucha gente pues me ha dicho que le ha llamado la atención. Estos fueron unos primeros bocetos de mi editor. Me dijo, bueno, yo pensaba en hacer algo así como una imagen un poco irreverente, que tenga algo que ver con algunas escenas del libro que pueden ser un poco así como que chocantes, ¿no? Y que evitase mostrarme, sugirió que evitase una portada en la que los personajes, digamos, posasen para el espectador, sino que fuese una escena un poco más... un poco más cercana pues al... Él me dijo, pues un libro de fotografía, un catálogo de fotografía, un cartel de cine independiente, algo que no remitiese tanto al universo más trillado, digamos, del cómic, que no es que esté nada mal, pero es verdad que como este cómic tampoco no se enmarca dentro de esa tradición, no tenía mucho sentido. Y bueno, yo me acordé de estas fotografías que me hicieron, o que hice también, en la finca esta de mi tío que contaba, que tiene con todo ese emparrado, y también nombro el tema de la parra, ¿no?, del emparrado en un momento del cómic, y me acordé de esta luz que se filtraba, que hacía un efecto muy bonito, ¿no? Y entonces este fue el primer boceto que hice, y ya no hice ninguno más. O sea, esto es una cosa inaudita, porque yo de normal cuando hago una portada de un libro o de lo que sea, pues hago 1000 bocetos hasta que doy con el adecuado, porque ninguno me convence. Pero en este caso hice este boceto y pensé, no lo voy a mejorar. Entonces se lo envié a mi editor y me dijo, sí, mola, vamos con ello, cambia un poquito esto, aquello y tal, pero vamos, me gusta mucho. Y nada, o sea, lo único, bueno, si puedes pasar en la siguiente, el rótulo. Aquí, claro, cuando empezamos a hablar sobre temas de producción, él me dijo que estaba barajando la idea de imprimirlo así sobre cartón crudo, con 2 tintas, una tinta blanca, es decir, una tinta serigrafiada. Y entonces yo hice esta especie de mock-up un poco cutre, en el que ya se aprecia pues algo bastante parecido, ¿no? Y luego pensé pues en darle pues el lateral así, en este color ocre así, que es pues la tinta que iba a emplear en el interior del cómic, ¿no? Entonces, pues este fue ya básicamente pues el boceto final, ¿no? Lo siguiente, hice las 2 tintas, las dibujé por separado, porque yo en la facultad hice serigrafía, entonces conocía un poco la técnica de serigrafía y me apetecía trabajar las 2 tintas así a la manera tradicional. Entonces digamos que esto es lo que veríamos estampado con una línea negra, y eso que veis en negro en realidad es lo que vemos en la portada en blanco, ¿no? Entonces la superposición, además, si veis hay las marcas de registro, que son las que permiten que las 2 capas coincidan perfectamente, pues bueno, es como se vería luego estampado y bueno, es la cubierta y la contracubierta, que ya imagino que muchos la habréis visto ya.
Tampoco tiene ningún texto en la contraportada, o sea, tomamos algunas decisiones un poco de riesgo, pero yo creo que han funcionado bien porque bueno, es verdad que mucha gente decía, ¿qué es este libro? O sea, ¿de qué va? No tengo ni idea, ¿no? Pero esa intriga a veces te hace que quieras saberlo más que si te describen de qué va. Y tampoco es un libro que sea fácil venderlo haciendo una descripción de qué va, ¿no? Porque no tiene una trama, no tiene nada que digas, qué trepidante, ¿no? Creo que es más una cosa más sensorial, que te pueda apelar a ti como lector el coger ese libro y tocarlo, leerlo y pasar las páginas y verte un poco... Y bueno, y esto ya son cosas de la producción, que al final pues esto sí que sobra, todo el mérito aquí es de la editorial, de mi editor Atalasaye, de Outsider Comics, que es un visionario de la edición y que se le ocurrieron un montón de cosas, pues es como el golpe seco de la tinta blanca y demás, y el lomo entelado y todo esto. Y bueno, y lo del troquelado este lateral, que también pues remitía... Sí, eso fue idea suya totalmente. De hecho, yo al principio estuve a punto de decirle que no lo veía, porque yo nunca había visto un libro así, y cuando me lo propuso dije, eso, no sé, me parece un poco extraño, no tengo ni idea. Y la verdad es que fue todo un acierto. Él tenía esta idea de hacerlo pues como en las fotografías antiguas, como hay muchas en el propio cómic dibujadas, y creo que ya... Bueno, y lo que veis también, estas guardas que son típicas como de las libretas antiguas, libros antiguos y demás. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook.